Pues iniciamos nuestro recorrido por la doctrina de la Iglesia, por nuestro catecismo, en este resumen de la fe de la Iglesia, Luz y Vida, que algunos ya tenéis, y que yo os dije que fue el catecismo que marcó mi infancia, y creo que es el que más nos puede ayudar por la concentración tan bonita que tiene de la doctrina, esas píldoras de fe, y que perfectamente vamos a entenderlo todo. Cuando uno se enfrenta a un catecismo, a la doctrina de la Iglesia, lo primero es que no hay que tener miedo. La doctrina de la Iglesia no es para gente inteligente, porque si la doctrina de la Iglesia solamente fuese para una élite, pues entonces el cristianismo nunca se hubiera extendido. La doctrina de la Iglesia es para todo el mundo, pero sobre todo para aquellos que, como dice Jesús en la bienaventuranza, son los pobres de corazón. Y el pobre de corazón es el que abre su corazón, su vida, y le dice como Samuel: habla, Señor, que tu siervo escucha. Por eso, lo primero que podemos ver en este catecismo es la portada, la pasta. En la pasta hay un dibujo precioso de un niño pequeñito, ¿verdad?, que se está abrazando a Jesús, que está abrazando su rostro. Bueno, pues este niño somos cada uno de nosotros. Cuando Jesús dice en el Evangelio que tenemos que ser como niños, y que de los que son como niños es el reino de los cielos, es esto: hazte niño y abraza a Cristo ahora en su doctrina, en su verdad, porque esta verdad es para ti, para que entiendas y comprendas lo mucho que Dios te ama. Vamos a comenzar hoy nuestro recorrido por la página 5. Vamos a ver las primeras preguntas de la fe de la Iglesia. La primera pregunta dice: ¿pueden los hombres conocer a Dios? ¿Pueden los hombres conocer a Dios? Y la respuesta: sí. Los hombres pueden conocer a Dios, principio y fin de todas las cosas. Esto es lo primero que tenemos que tener claro: que a Dios se le puede conocer. ¿A Dios se le puede ver? No. Pero no lo digo yo, ni lo dicen los ateos. Lo dice el Evangelio. Y lo dice Jesucristo. Dice: a Dios no lo habéis visto, porque al Padre nadie lo ha visto. Solo lo que el Hijo os quiera revelar de Él. Pero también lo va a decir luego el apóstol San Juan en una de sus cartas: a Dios nadie lo ha visto jamás. Por tanto, ¿ver a Dios es lo mismo que conocer a Dios? No. Ver a Dios no podemos, a menos que alguien tenga una revelación especialísima de Dios y Dios se le manifieste. Pero como nosotros somos gente normal, o medianamente normal, pues a ninguno nos ha pasado. Ahora, ¿podemos conocer a Dios? Sí. Por eso somos cristianos. Y por eso la religión cristiana es a la vez tan humana y tan, digamos, sencilla de creer, porque podemos conocer a Dios principio y fin de todas las cosas. Claro, porque las cosas tienen un principio y un fin. Que aunque parezca que esto es una cosa de perogrullo, a veces se nos olvida. Si creemos además que las cosas son desde siempre y porque sí, no. Toda causa tiene una primera causa, tiene un principio. Y además, nada surge espontáneamente. Sí, yo aquí, en este suelo de esta iglesia, no va a surgir espontáneamente nunca un cactus. A menos que yo abra un boquete en la baldosa, ponga arena y siembre un cactus. Entonces crecerá un cactus. Pero las cosas no surgen de manera espontánea. Por tanto, si todo lo que existe procede a su vez de algo, tiene que haber alguien
que lo haya puesto en marcha. Y en ese sentido decimos que Dios es el principio de todas las cosas. ¿Por qué? Porque Dios tiene poder para poner en marcha el mundo. Nosotros mismos, por ejemplo, nuestros ojos, nuestro cuerpo, nuestros órganos. Nuestro cuerpo es una máquina perfecta. El ojo es un engranaje de células que hacen que la realidad que nos rodea la podamos percibir y nuestro cerebro ordena la luz, las formas, los colores, de tal manera que no vamos como ciegos por el mundo. Cuando esas células fallan, se producen, pues, un fallo en la visión, que entonces necesitamos reforzarlos con gafas, o podemos perder la visión del todo y nos quedamos ciegos. Pero el hombre no es capaz de crear un ojo. Puede arreglarlo por la ciencia. Puede hacerte una operación de córneas, una operación de lóbulo, lo que sea, pero no puede crear un ojo. Entonces, toda esa perfección que vemos en nosotros nos ayuda a entender que hay alguien que ha programado, que ha hecho, que ha pensado esa perfección. O, por ejemplo, en nuestra tierra, ¿no? Cuando uno ve estos paisajes tan maravillosos. Oye, ¿quién ha diseñado el verde de las hojas? La transparencia y claridad de las aguas. O los pájaros. ¿Quién ha diseñado, quién ha pintado la hermosura del plumaje de los pájaros? Y todos los pájaros son distintos, pero los de una especie son todos iguales. ¿Quién ha diseñado eso? Eso tiene que ser de una inteligencia. Y esa inteligencia, primera, principal, que lo ordena todo, es la que nosotros llamamos Dios. Ahora, ¿es el Dios cristiano? Bueno, ese es el paso, digamos, que tenemos que dar después. Pero no podemos negar, porque fijaos, ni siquiera los filósofos griegos lo negaban. Aristóteles es de los primeros que habla de Dios como una causa, como un motor inmóvil, eterno, que lo ordena todo, que es capaz de colocar todas las cosas en su sitio y darles una perfección. Los procesos atmosféricos. ¿Quién ha pensado que el agua tiene que caer a la tierra, tiene que nutrir la tierra, tiene que evaporarse y volver otra vez a caer? El ciclo del agua o el ciclo de la naturaleza. Todo eso ha salido de Dios. Y a nosotros los hombres, a través de la ciencia, se nos permite conocerlo, se nos permite establecer leyes, se nos permite, por ejemplo, definir que el agua es H2O, ¿no? Se nos permite, bueno, pues hacer fórmulas matemáticas, físicas, ¿para qué? Para poder estudiar el universo y para poder hacer progresar la vida de los hombres. Pero todo esto, repito, tiene una causa primera y un fin ordenador que es Dios mismo. Por eso podemos decir que sí, que los hombres pueden conocer a Dios, principio y fin de todas las cosas. Segunda pregunta. ¿Cómo pueden los hombres conocer a Dios? Los hombres pueden conocer a Dios en las obras de la creación y en la voz de su conciencia. Claro, lo que veníamos hablando, ¿no? En la obra creadora, en todo lo que nos rodea, en nosotros mismos, podemos ver a Dios. O sea, gracias a que nuestro organismo es perfecto, está perfectamente estructurado, la ciencia puede estudiar el organismo humano y puede saber cómo tratar una enfermedad. O sabe cómo puede hacer que si te quito, no sé, el corazón, te pongo otro. Los trasplantes. Eso es la obra de la creación. Pero también dice el catecismo, y en la voz de su conciencia. Claro, esto es lo que llamamos nosotros la ley natural. Es decir, esa capacidad que tenemos, innata, natural, para saber lo bueno y hacerlo,
Por ejemplo, una mujer, cuando queda embarazada, esa mujer naturalmente apuesta por el hijo, ¿verdad? Quiere que el hijo salga para adelante. Y el organismo mismo va haciendo que el hijo pues, se vaya alimentando a través del cordón umbilical. La madre incluso psicológicamente va también teniendo esa relación con la criatura que va naciendo, lo va esperando. Y luego esa madre tiene un instinto protector de la criatura. Por eso lo normal en una madre, en una mujer, cuando queda embarazada es tener siempre como abrazada la barriga. Tener siempre puesta la mano ante cualquier estímulo, ¿para qué? Para proteger al niño. Es decir, hay cosas que salen, que surgen espontáneamente por nuestra propia naturaleza. Y cuando nace el niño, ¿qué es lo primero que hace la madre, en la medida que puede? Amamantarlo, dar de mamar al niño. ¿Por qué? Porque naturalmente somos eso, mamíferos. Entonces, a una madre o a una mujer lo que no se le ocurre es acabar con la vida de un niño. O decir, no lo doy de mamar. A menos que tengas un problema. Eso es distinto, claro. Pero naturalmente hay un instinto por la supervivencia. O, por ejemplo, cuando nosotros cuidamos animales, criamos animales, sabemos que naturalmente un animal, pues, si está en una granja nuestra, ¿no? Una cerca nuestra, pues hay que alimentarlo. Y vamos cogiendo, digamos, empatía con ese animal, con esa vaca, con esa cabra, con el buey, con lo que sea. Pero sabemos que naturalmente esos animales tienen un ciclo. Y que a veces hay que matarlos. ¿Y hay que matarlos para qué? ¿Para qué? Pues porque si no, la producción de la especie sería exponencial, habría un desequilibrio en la naturaleza, en la cadena natural, y además porque a través de ese animal nosotros nos alimentamos de su leche, de su carne o de los productos que dé. Si hay cosas naturales que nos hablan también de Dios, que estamos programados para que sea así. Por eso Dios en el Génesis, ¿qué le dice a Adán y Eva? Creced y multiplicaos, ¿verdad? La descendencia, la prole, y dominad la tierra, trabajad la tierra. Es decir, lo natural es común a todos. Todos tenemos una conciencia de saber qué es lo bueno. Lo bueno es la vida, lo bueno es el cuidado de la vida, lo bueno es el cuidado de la naturaleza. Eso no necesitamos que nadie nos lo enseñe. ¿De acuerdo? Otra cosa son las técnicas para perfeccionar. Pero fijaos, incluso una técnica para perfeccionar viene ¿de qué? De la investigación humana. Como tú, por ejemplo, y de hecho Silvestre sabe más que yo, como tú sabes, por ejemplo, la genética que tiene una cabra, o una oveja, o una vaca, pues sabes que si cruzas esta especie o esta especie, lograrás una perfección en la especie. Lograrás un tipo de cabra o de vaca que te dé mejor carne, que te dé mejor leche, que pueda valerse mejor en medio de la naturaleza. Pero eso, fijaos, siempre estamos en lo mismo. Creación natural e inteligencia humana. Son las dos cosas que necesitamos y que nos hablan, a su vez, de Dios. Y ahora vamos a dar ese paso, porque hasta ahora no hemos hablado del Dios cristiano. Hemos hablado de la idea de Dios, ¿no? De cómo podemos conocer que existe Dios, o que existe un Dios. Ahora vamos a la pregunta tercera. Dice, ¿qué es la revelación de Dios? La revelación de Dios es la comunicación que ha hecho de sí mismo a los hombres. Aquí ya vamos a dar un paso fundamental. Y es un Dios no solamente que conocemos que existe, que es razonable pensar que existe, ¿de acuerdo? Sino ahora vamos a dar un paso a un Dios que se comunica conmigo,
que habla conmigo. Y a eso llamamos revelación de Dios. La revelación de Dios es el diálogo, la palabra, la conversación que Dios tiene contigo, con el hombre. Lo que Dios quiere manifestar de sí mismo. Dios que sale de sí mismo para darse a conocer, para que sepas no solamente que puede existir un Dios, sino que de hecho existe y es de esta manera. Eso es lo que llamamos la revelación de Dios. Y eso, por ejemplo, es la Sagrada Escritura. La Sagrada Escritura es la revelación de Dios. Dios que en la historia humana se ha ido manifestando a los hombres de distintas maneras. A través de la historia, a través de la naturaleza, a través de palabras, de gestos, de providencias. Todo eso lo vamos a estudiar en la parte bíblica. Pero hoy que se nos quede claro esta idea. ¿Puedo conocer a Dios? Sí. ¿Lo puedo conocer a través de mi inteligencia? Sí. ¿Lo puedo conocer a través de la naturaleza? Sí. ¿Lo puedo conocer a través de mi conciencia? Sí. ¿Ese Dios puede hablar conmigo, se puede comunicar conmigo? Sí. ¿Quedan estas ideas claras? Bueno, pues entonces vamos a dar otro pasito más. Hemos visto qué es la revelación, que es la comunicación de Dios, de sí mismo a los hombres, y ahora la pregunta 4. ¿Cómo se ha revelado Dios a los hombres? Ya no es el qué, sino cómo. ¿Cómo es posible que Dios me hable? La respuesta: Dios se ha revelado a los hombres mediante obras y palabras. Y habría que hacer otra pregunta. ¿Dónde están esas obras y palabras? En la Escritura, por un lado, pero también está en la tradición que luego se ha transmitido en la Iglesia. Entonces, ¿qué palabras, qué obras ha utilizado Dios para revelarse? Bueno, lo primero, la obra de la creación. Volvemos otra vez a Adán y Eva. Cuando les dice, creced y multiplicaos, dominad la tierra y sometedla, ¿qué está haciendo? Revelándose. Te está dando una naturaleza humana, es decir, a través de la relación hombre y mujer puede continuar la especie humana. Y te está dando una tierra, un trabajo, para que la creación la puedas dominar y la pongas a tu servicio. Construye puentes. Construye un puente para cruzar un río. Construye una barca, ¿para qué? Para cruzar un mar. Esta tierra, pues usa la cabeza, cercala, abónala, prepárala bien al de surcos y planta, echa semillas, riega las semillas y verás cómo crece y verás cómo te da frutos, planta árboles y verás cómo tienes fruta, pero eso te lo ha dado Dios. Esa es una primera obra, la creación. La otra obra, la historia. Cuando Dios saca del mar de Egipto a los israelitas, se está revelando y le está diciendo, a ver, no os enteráis, que yo soy vuestro Dios, que os estoy liberando, que os voy a dar una tierra nueva, para que os asentéis. ¿Por qué palabras? Por las palabras de la Escritura. Los profetas nos fueron anunciando a Dios. Por eso decimos que en la Escritura está todo lo que Dios ha querido decir de sí mismo. ¿Para qué? Para que te salves. ¿Y qué es la salvación? Conocer a Dios. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Eso lo dice San Pablo en la segunda carta a los Timoteos. Esta frase es importante. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Es decir, la salvación es conocer a Dios. Y cuando conoces a Dios, te enamoras de Él. Y quieres estar con Él. Y así como tenemos nosotros que interpretar toda la Escritura en esa clave. Fijaos que Israel,
Porque claro, nosotros hoy leemos la Escritura en ese orden, ¿no? Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, Josué, Jueces, etc. Pero esos libros no se escribieron en ese orden. Fijaos que lo último que se escribió fue el Génesis. ¿Por qué? Porque todo partía de la liberación. Es decir, el judío dice, oye, que Dios me ha hecho su pueblo, me ha sacado de Egipto, donde vivía en el caos, en el mar, en la esclavitud. ¿No será que este mundo tan perfecto y tan ordenado antes era también un mar de caos y de esclavitud? Y Dios lo sacó. Y entonces redactan ese testimonio de Primera de Génesis. El mundo era un caos, oscuridad, pero dijo Dios, hágase la luz. Y cuando se hizo la luz, empezó a verse todo. La luz pone orden. Por eso la luz, cuando coges el Génesis, es la primera obra creada. Porque la luz te deja ver. Claro, Israel dice, oye, que yo antes no existía. Que éramos tribus sueltas, dispersas, y ahora somos un pueblo grande y numeroso, que tiene un rey, que tiene unas leyes, un templo. ¿No será que este Dios también fue capaz de crear el mundo de la nada? Y entonces así empieza el Génesis. Bereshit bara Elohim. Al principio Dios creó. Bara es un verbo hebreo que solamente tiene un sujeto, Dios. El verbo bara en hebreo nunca lo vais a encontrar con una persona. Nunca se dice Dios creó, o perdón, el rey creó, o el profeta creó, no. Nunca se utiliza ese verbo. De hecho, fijaos, cuando la Biblia hebrea se traduce al griego, y hay que traducir ese verbo, claro, podían haber utilizado el verbo demiurgein, en griego. Demiurgo significa el que hace las cosas, pero el demiurgo griego era un ser que cogía barro, que se fijaba en unos modelos y lo plasmaba. Entonces dice, no, este verbo no nos vale, porque Dios ha creado el mundo de la nada, porque Dios no tiene un modelo precedente. Y pusieron otro verbo griego, un verbo teknein, un verbo que significa también crear, que solamente tiene como sujeto a Dios. Pero fijaos, todo esto vino cuando la reflexión del hombre comenzó a darse cuenta del mundo en el que vivía, lo que le rodeaba. Por eso, a través de las obras de la historia y de las palabras que tenemos en la Escritura, podemos conocer a Dios y podemos saber qué es lo que tenemos que hacer, cómo tenemos que vivir, ¿para qué? Para, conociendo la verdad, poder obtener la salvación. Te repito, la salvación es, ¿qué era? Conocer a Dios. Eso es la salvación, conocer a Dios. Y vamos a la última pregunta de hoy, la pregunta 5. Dice, ¿cuándo se ha revelado Dios a los hombres? Dios se ha revelado, en primer lugar, a nuestros primeros padres, claro, Adán y Eva, lo que sabíamos de ellos. Después, en la historia del pueblo de Israel, a los patriarcas y a los profetas, el Antiguo Testamento. Y por último, por medio de Jesucristo, que es la plenitud de la revelación, esta revelación se contiene en la Biblia. O sea, primero, por la naturaleza, Adán y Eva. Pues tan importante Adán y Eva. Segundo, a través de la historia del Antiguo Testamento. Y tercero, en el Nuevo Testamento, donde está Jesucristo. Pues vamos a dejarlo ahí. El próximo día vamos a dar un paso más y entramos en ver la Biblia, el origen de la Biblia y todas estas cosas.
Pero hoy al menos que estas 5 primeras preguntitas nos queden claras. ¿Podemos conocer a Dios a través de la creación, a través de la inteligencia, a través de la conciencia? ¿Ese Dios se ha manifestado a través de la Escritura, de la tradición de la Iglesia, por obras y por palabras? Y en la Biblia tenemos esos 3 momentos: Adán y Eva, la creación, la historia del Antiguo Testamento y luego el Nuevo Testamento con Jesucristo y su continuación en la tierra, que es la Santa Iglesia.